agradezco a Red de Gracia por la invitación que me extendieron para compartir este mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. También les agradezco a ustedes por el tiempo que se toman para estar con nosotros estudiando juntos estas valiosas lecciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y hablando de lecciones, la lección que hoy nos va a ocupar es cómo vencer nuestras tempestades en la vida. Y pensando en esta lección, estamos apoyándonos en Marcos capítulo 4, versículo 35 al versículo 41, donde encontramos al mar de Galilea como el escenario donde se desarrolla esta maravillosa, extraordinaria experiencia que los apóstoles tuvieron mientras acompañan al Señor Jesucristo en su ministerio. Están cruzando el mar de Galilea y ahí es donde se desarrolla esta experiencia con las lecciones que nos deja a nosotros para nuestra enseñanza. Y lo primero que quiero que pensemos en cuanto a cómo vencer nuestras tempestades en la vida es por entender que todos tenemos nuestras propias tempestades. Todos tenemos nuestras propias tempestades. Por ejemplo, en este caso, el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos en el verso 35, pasemos al otro lado. Y todo indica que el tiempo para la navegación, para cruzar aquel mar, era excelente. Era un tiempo propicio para moverse de un lugar a otro en aquella embarcación. Pero dice la Escritura en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento. Las cosas se veían propicias para la navegación, pero en el momento dice la palabra que se levantó una gran tempestad de viento. Si consideramos la geografía en donde se encuentra el mar de Galilea, hemos aprendido que pueden suceder que el momento es propicio para la navegación, pero que de un momento a otro las circunstancias cambian, las condiciones cambian. Y ese mar que estaba en un momento tranquilo se puede embravecer por las ráfagas de viento que azotan aquella región. Pensando en eso es lo que está pasando aquí. Pero cuando esto lo aterrizamos a nuestra vida, cuando lo trasladamos a nuestra vida personal, también tenemos que entender que todos tenemos nuestras propias tempestades. Ellos están viviendo una tempestad en aquel mar, pero nosotros podemos estar teniendo tempestades que son a causa de nuestras crisis económicas. Puede ser crisis de salud, puede ser alguna crisis en la familia, puede ser alguna crisis de trabajo, alguna de otra naturaleza. Pueden ser algunas situaciones por causa de nuestras malas decisiones que ahora están afectando nuestra vida y nos la están atribulando. Se ha levantado una fuerte tempestad en nuestra vida. Pudiéramos pensar que por un momento, ¿cómo es posible que los apóstoles, estando con el Señor Jesucristo, al mismo tiempo se encuentren en una adversidad de esta naturaleza? Porque dice que era una tempestad que de manera que ya se anegaba. Parecía que se hundía la barca. Parecía que era la última experiencia que los apóstoles habían de tener. Sin embargo, encontramos también nosotros que puede sorprendernos que de un momento a otro las cosas se tornen contrarias a nosotros. Los vientos sean contrarios a nosotros y no entendemos eso. No podemos encontrarle una explicación razonable por qué las cosas cambiaron. Algunas veces pensamos, si yo estoy tratando de servir a Dios como Él espera que le sirva. Yo estoy haciendo mi esfuerzo por cambiar mi vida delante de Dios. ¿Por qué tiene que pasarme esto? Bueno, aprendemos en esta experiencia que aún los mismos apóstoles del Señor Jesucristo, estando el Señor con ellos personalmente, físicamente, ellos tuvieron sus propias experiencias, sus propias tempestades que los pusieron en su manera de pensar, que los pusieron al borde de la muerte. Por eso es importante que nosotros estemos anticipados en ese entendimiento. Estemos preparados mentalmente para aceptar, para entender lo que la Biblia dice, que nosotros también, por muy consagrados que seamos a las cosas de Dios, o por muy apartados que estemos, unos y otros, todos estamos expuestos a
experimentar nuestras propias tempestades. Por eso el apóstol Pedro, cuando le escribía la primera carta a la iglesia en el capítulo 4 y en el versículo 12, invitaba a la iglesia a que no se extrañara por el fuego de pruebas que les estaban experimentando. Pedro dice, no os extrañéis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, dice, como si cosa extraña os aconteciese. No, el apóstol Pedro desde el capítulo 1 les estaba diciendo que las tribulaciones son propias de esta vida, inclusive por ser cristianos fieles. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 12, dice que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. De manera que la primera lección que aprendemos es, para vencer nuestras tempestades, necesitamos anticiparnos, prevenirnos, estar conscientes de que todos tenemos nuestras propias tempestades. Pero la segunda cosa que podemos aprender, la segunda lección en esta experiencia de los apóstoles con el Señor Jesucristo es que muchas veces las tempestades superan nuestra capacidad de manejarlas. Muchas veces nuestras tempestades en la vida, nuestras crisis, de la naturaleza que éstas sean, se ven más allá de nuestra capacidad de manejarlas. Por ejemplo, en esta misma historia, en estos que se encuentran en esta barca que parece que se anega, parece que se hunde, por lo menos hay 4 que son experimentados en este mar de Galilea. Es su centro de trabajo, que es Pedro y Andrés, su hermano, Juan y Jacobo. Usted los puede ver en el capítulo 1 de Marcos, donde ellos están a la orilla del mar y el Señor Jesucristo los invita a que vengan a ser pescadores de hombres, porque ellos eran pescadores y estaban ahí con su padre remendando las redes o arreglando las cosas porque habían hecho ya su trabajo. Y bueno, ellos son pescadores y pescadores en ese mar de Galilea. Se saben los cambios bruscos que tiene este mar. Sin embargo, esta experiencia está por encima de sus capacidades. Parece que no saben cómo manejarla, no pueden manejarla. Y también a nosotros nos pasa eso. Debemos estar conscientes también de que los años de vida que tengamos, las experiencias que hayamos tenido a través de nuestro andar sobre esta tierra, no siempre nos dan todas las capacidades, no siempre nos dan todos los recursos, todas las experiencias para manejar una por una nuestras tempestades en la vida. Hay unas que se desbordan, hay unas que no están a nuestro alcance saber manejarlas. Tanto que los apóstoles vinieron, eso es interesante, tanto que los apóstoles vinieron al Señor Jesucristo para pedir la ayuda que necesitaban. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, aceptar, esto está fuera de mi capacidad de manejarlo. Este problema en la familia, esta crisis económica, este problema de salud, esta tentación, esta experiencia, esta prueba, está lejos de mis capacidades por mí mismo manejarlas. Necesito ayuda. Y necesito la ayuda de aquel que tiene el poder, la experiencia y la voluntad para ayudarme a resolver este problema, el Señor Jesucristo. Ellos vinieron a la persona indicada. Ellos vinieron después de haber intentado manejar las cosas por ellos mismos, porque dice el texto, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y mientras el Señor Jesucristo está durmiendo, ellos están buscando cómo manejarlas. Al ver que no pueden, vienen al Señor Jesucristo. Vienen al Señor Jesucristo. Y usted lo que tiene que hacer es lo que todo mundo tenemos que hacer. En las experiencias o en las crisis en la vida que son manejables y en las que no son manejables, siempre es bueno tener la persona ideal a nuestro lado. La persona que nos puede resolver nuestros conflictos o enseñarnos a manejarlos, enseñarnos no solamente a manejarlos, sino a vencerlos. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero dijo, pero confiad, yo he vencido el mundo. De manera que podemos confiar en Él porque Él que ha vencido nos puede enseñar a nosotros a vencerla. La tercera lección que podemos aprender en esta historia
No solamente es que todos tenemos nuestras propias tempestades y que las tempestades pueden ser muchas veces superiores a nuestra capacidad de manejarlas y necesitamos ayuda, sino la tercera lección que aprendemos es que muchas veces, equivocadamente, cuando estamos pasando por una tempestad, una crisis en la vida, y cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en Cristo, a veces cuestionamos su amor por nosotros, su voluntad para ayudarnos o su capacidad para no ayudarnos. Hay mucha gente que dice que Dios no existe. Y le preguntamos, ¿por qué crees tú que Dios no existe? Bueno, porque yo he estado pasando por una situación en mi vida y Dios no me ha ayudado, no se ha hecho presente. De manera que si no se ha hecho presente para ayudarme es que Dios no existe. O razonan así. O pongamos que sí existe. No me ama. Porque un Dios que me ama seguramente vendría pronto a mi auxilio y me ayudaría a resolver mi problema. O dicen, tal vez sí me ama, pero no tiene el poder para ayudarme. Porque tal vez se siente limitado, porque no me ayuda, porque no puede resolver este problema que yo estoy teniendo. Y reaccionamos equivocadamente. Reaccionamos con molestias, cuestionando a Dios. Miren lo que dice el texto. Seguimos en Marcos capítulo 4 y en el verso 38. Mientras los apóstoles están ahí lidiando con aquella experiencia, el Señor Jesucristo está durmiendo. Y ellos vienen diciéndole en el verso 38, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos no le están pidiendo ayuda necesariamente con la educación debida, con las palabras apropiadas, de la manera correcta. No, ellos cuestionaron que el Señor Jesucristo pudiera estar aparentemente indiferente a la situación que ellos están teniendo. Y cuestionaron su interés por ayudarles. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Muchas veces reaccionamos así. No pensemos por un momento que Dios no tenga interés por nosotros. La Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos y hace caer su sol sobre justos e injustos. Dios nos bendice en todo momento. Dios está siempre pendiente de nosotros y puede ayudarnos a que no tengamos problemas. Puede ayudarnos a salir de nuestros problemas y puede ayudarnos a vencer en medio de nuestros problemas, a enfrentar nuestros problemas con la fortaleza que necesitamos para salir adelante. No tenga la menor duda. No tenga la historia del Antiguo Testamento, la historia de los apóstoles en este mismo escenario que estamos viviendo aquí de Marcos capítulo 4, nos muestran que Dios es amoroso por nosotros, que nos entiende cuando estamos inclusive inconformes con las cosas que nos están pasando, porque usted va a ver que el Señor Jesucristo no cuestionó la actitud como se acercaron a Él para pedirle ayuda. No, Él vino a ayudarles, que es la otra lección que quiero compartir con ustedes. Que cuando buscaron a la persona correcta, aunque de la manera no tan correcta, Él siempre vino a ayudarles. Él vino, y no, me refiero a la forma no correcta en cuanto a su actitud para pedir la ayuda. Sin embargo, Él vino, dice el versículo 39, y levantándose el Señor Jesucristo de donde estaba recostado, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor Jesús se levanta y reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, se calmó el mar y dice el texto que se hizo una gran bonanza. Aquello que agitaba la vida de los apóstoles, aquello que los tenía abrumados y que los estaba llevando al borde de pensar que era su último cruzar ese mar, ahora se ha convertido, cuando el Señor Jesucristo se hace presente e interviene en favor de ellos,
una gran bonanza. Ese es el Dios que tenemos y que está dispuesto a ayudarnos a transformar nuestras crisis en bonanzas, que nos enseña a manejar nuestras experiencias en la vida de manera que nosotros podamos vencerlas. Miren, una quinta lección que podemos aprender es que hay una misma experiencia, una misma circunstancia, una tempestad, pero con dos reacciones diferentes. Los apóstoles están abrumados. El Señor Jesucristo está durmiendo en la popa sobre un cabezal. ¿Cómo es que pueden estar 12 apóstoles tratando de mantener aquella barca a flote, abrumados, asustados, mientras que el Señor Jesucristo está durmiendo? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, que Él es el Señor, sí, pero también que Él nos puede enseñar cómo manejar nuestras tempestades. Él puede enseñarnos cómo manejar nuestras circunstancias en la vida, nuestras crisis, cualesquiera que éstas sean. Con Cristo las podemos manejar. Porque piense por un momento, si la barca se hunde en los 13, pero ahí está el Señor Jesucristo, que no habría de permitirlo. Preguntémosle al Señor Jesucristo, antes de decirle, ¿por qué no me ayudas? Como llegaron los apóstoles diciendo. Preguntémosle al Señor Jesucristo, ¿cómo le haces para manejar las tempestades en la vida con tanta paciencia? Y hermanos, amigos, la Escritura dice en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. El Salmo capítulo 46, versículo 1 y versículo 2. Jehová es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré. Nada me faltará si Dios está conmigo. No temeré si Dios está conmigo. Invitemos al Señor que venga a nuestras vidas. Invitémosle al Señor que venga y habite en nuestra familia y traiga la bendición que necesitamos. Arrepiéntase de sus pecados y busque al Señor antes de que la crisis le lleve al borde de la desesperación. Si usted necesita ayuda, por favor, no dude en comunicarse con nosotros. Si usted está dispuesto a entregar su vida al Señor, comuníquese con nosotros. Estaremos muy dispuestos y contentos de poderle ayudar a que su vida sea bendecida de parte de nuestro Dios. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día. Tu gloria, mis labios te alabarán.